Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Genio o dictador, salvador del país o autor de una democracia controlada. En este video repasamos por qué tantos peruanos aún defienden a Alberto Fujimori y por qué su legado está lleno de luces y sombras. Esto no es un homenaje, tampoco un juicio. Es el relato completo, sin censura y sin mito. No era político, no era famoso, pero en 1990 Alberto Fujimori venció al Premio Nobel y se convirtió en el presidente del Perú. En una de las elecciones más inesperadas del siglo XX en América Latina, Alberto Fujimori, ingeniero agrónomo de origen japonés, derrotó al favorito absoluto, Mario Vargas Llosa. Su partido se llamaba Cambio 90. No tenía estructura, no tenía historia, pero encarnaba el hombre del pueblo, el técnico sin compromisos. Su campaña usó el nombre de honradez, tecnología y trabajo. Apuntaba contra la clase política. Prometía estabilidad sin shock económico y representaba una alternativa al neoliberalismo frontal de Vargas Llosa. El Perú de 1990 era un país quebrado. Hiperinflación, escasez de alimentos, apagones constantes, terrorismo de Sendero Luminoso y desconfianza total en la democracia. Fujimori supo capitalizar el miedo. Se presentó como un hombre simple, sin partido, sin pasado y sin ideología. Ganó con más del 60% en segunda vuelta. El ingeniero desconocido se convirtió en presidente y empezó a diseñar un país a su imagen. Cuando Fujimori llegó al poder, el país no era gobernable. El terror reinaba, el dinero no valía nada y el Estado era un fantasma. Perú, año 1990. Los precios se duplicaban cada semana. Los sueldos no alcanzaban para un saco de arroz. Y los hospitales colapsaban sin insumos. La hiperinflación, herencia de los gobiernos de Alan García y de los años 80, había destruido la economía. $1 era igual a 1.000.000 de intis. Empresas quebradas, ahorros desaparecidos y fuga de capitales masiva. Pero lo económico no era lo único. Perú era un país de guerra interna. El grupo maoísta, Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, controlaba territorios enteros en el interior del país. Atentados, asesinatos, coches bombas, apagones. El Estado no podía entrar en muchas zonas rurales. Y en las ciudades, otro actor armado. El movimiento revolucionario Tupac Amaru. Menos poderosos, pero con secuestros, emboscadas y apoyo internacional. El Congreso estaba paralizado, los partidos tradicionales desgastados y desprestigiados. La gente pedía orden, estabilidad y mano dura. Fujimori no prometió ideología, prometió
resolver lo urgente y resolverlo ya. Entonces, bajo ese mandato, empezó a tomar decisiones que cambiarían la historia del Perú para bien y para mal. Dijo que no lo haría y lo hizo al mes de asumir el poder. Y el país despertó en shock. 8 de agosto 1990. A solo un mes de asumir, Fujimori anuncia un ajuste estructural radical. Fin de los subsidios, apertura económica, liberación total de precios y privatización de empresas públicas. El plan fue elaborado por tecnócratas, con respaldo del FMI y el Banco Mundial. Era el recetario neoliberal completo, aunque Fujimori lo había negado en campaña. ¿Y ustedes saben cuál fue el resultado inmediato de estas acciones? La gasolina subió un 3000%. El pan subió un 1500%. La electricidad, los alimentos, el transporte se vuelven inalcanzables. La clase media desapareció de un día para otro. Lo llamaron el Fujishock y aunque fue brutal, logró lo que parecía imposible: detener la hiperinflación en solo semanas. La economía se estabilizó, las reservas se recuperaron, volvió la inversión extranjera, se reactivó el crédito, pero el costo social fue altísimo. Mientras las cifras macro mejoraban, la pobreza alcanzó el 60% de la población y muchos nunca volvieron a recuperarse. Fujimori sacrificó popularidad inicial, pero consolidó su imagen del hombre que hace lo que hay que hacer, aunque duela. Y el mensaje era claro: yo no vine a pedir permiso. Yo vine a arreglar esto como sea. El presidente apareció en televisión y disolvió la democracia en horario estelar. Perú cambió de régimen sin un solo disparo. 5 de abril de 1992. Alberto Fujimori anuncia en cadena nacional que disuelve el Congreso, interviene el Poder Judicial, declara estado de emergencia y toma control absoluto del Estado. Esto fue un autogolpe de Estado en toda regla, planeado con el respaldo de las Fuerzas Armadas, justificado por la ineficiencia del Parlamento y la necesidad de reformas urgentes. En los días siguientes, tanques rodearon el Congreso, oficinas judiciales son tomadas, jueces y fiscales críticos son destituidos, los medios son presionados o alineados. Y el pueblo, una parte celebró, cansado de los políticos tradicionales. Millones de peruanos vieron a Fujimori como un cirujano sin anestesia. En abril de ese mismo año, su popularidad superó el 80%, apoyado por empresarios, militares y gran parte de la población urbana. Washington y la OEA condenaron el golpe en principio.
Pero, poco después, normalizaron relaciones ante los logros de Fujimori contra el terrorismo. El autogolpe permitió aprobar una nueva constitución en 1993, centralizar todo el poder en el Ejecutivo, manejar el país sin oposición real, sin controles y sin límites. Entonces, viendo todo esto, Fujimori ya no era un presidente, era un régimen. Y desde ese punto, gobernó como un tecnócrata autoritario, con traje, calculadora y puño de hierro. Dijo que iba a acabar con el terror y lo hizo. Pero la guerra sucia dejó heridas que aún hoy siguen abiertas. A partir de 1992, Fujimori declaró la guerra total contra Sendero Luminoso. Se militarizaron regiones enteras. Se crearon tribunales sin rostro. Se suspendieron derechos civiles y se autorizó el uso de métodos extraoficiales. Su enemigo era Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Una figura mística, temida y casi imposible de rastrear, responsable de miles de muertes, atentados y el colapso del Estado. 3 años de inteligencia y seguimiento. 12 de septiembre 1992. Guzmán es capturado en una casa de Lima. El Grupo Especial de Inteligencia del Perú logra ubicarlo. La caída del líder provoca el colapso operativo de Sendero Luminoso. Fujimori celebra la victoria. El terrorismo se reduce drásticamente. Vuelve la inversión. Regresa la sensación de control. Pero el precio fue alto. Masacres como La Cantuta y Barrios Altos, donde el Estado asesinó a civiles inocentes. El Grupo Colina, un escuadrón paramilitar creado desde dentro del gobierno. Denuncias de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Miren, la guerra contra el terror se convirtió en una guerra sucia. Y, aunque ganó, Fujimori no lo hizo respetando la ley. Lo hizo pisando la ley. Mientras Fujimori hablaba de orden, Montesinos compraba el país cámara en mano. Y los videos lo registraron todo. Detrás del tecnócrata Fujimori había un hombre en la sombra. Vladimiro Montesinos, abogado, ex militar, agente doble de la CIA, convirtió el Servicio de Inteligencia Nacional en un estado paralelo. La función de el SIN era espiar a jueces, políticos, periodistas y empresarios, controlar el Congreso con sobornos, manipular medios de comunicación y blindar legalmente todos los excesos del régimen. Pero lo que hizo histórico a Montesinos fue su método. Este pana grababa todo. Lo grababa todo, absolutamente todo. Cientos de horas en VHS, entregas de dinero, promesas de favores, compromisos ilegales. En el año 2000, uno de esos videos se filtra. Montesinos sobornando con fajos de dólares al congresista
Alberto Cuori, una prueba irrefutable de compra de poder. Se desató un escándalo gigantesco. Cae la imagen de Fujimori. Se revelan más de 1.200 Vladivideos. Se comprueba que todo estaba controlado con corrupción sistemática. Se descubren pagos a propietarios de canales de televisión, empresarios, altos mandos militares, líderes de oposición comprados. Montesinos huye. Fujimori también. Se escapó a Japón. Desde allí renuncia a la presidencia por fax. El régimen termina, pero no con un golpe, sino con una traición grabada en VHS. El hombre que prometió acabar con la corrupción había construido el sistema más corrupto en la historia del Perú. Lo encarcelaron, lo condenaron, pero en las calles todavía muchos lo llaman el mejor presidente. A pesar de los crímenes, la corrupción y la fuga, millones de peruanos siguen defendiendo a Alberto Fujimori. ¿Pero por qué? Porque para muchos él puso orden donde había caos total. Derrotó a Sendero Luminoso. Estabilizó la economía. Construyó infraestructura. Bajó la inflación y reactivó la inversión extranjera. También entregó miles de títulos de propiedad en zonas populares. Implementó programas sociales visibles y prácticos. Hablaba directo, sin rodeos y sin miedo. Para un país devastado por el terrorismo, la pobreza y la inestabilidad, Fujimori representó control. Y eso valía más que la democracia. Además, el desprestigio de los gobiernos posteriores, la crisis institucional permanente, la falta de justicia real, reforzaron la idea de que al menos con él se hacía algo. En 2021, su hija, Keiko Fujimori, estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales. El fujimorismo sigue vivo y su base política no es menor. Para muchos sectores, Fujimori fue el cirujano que salvó a un paciente moribundo, aunque lo haya hecho sin anestesia y con métodos cuestionables. Pero la pregunta que queda es otra. ¿Se puede construir orden sin destruir la democracia? Para algunos salvó al Perú, para otros lo secuestró con traje y calculadora. Alberto Fujimori gobernó con resultados y con miedo. Estabilizó una economía devastada, derrotó a Sendero Luminoso, construyó escuelas, hospitales, obras públicas, pero también disolvió el Congreso, encubrió masacres, manipuló elecciones, compró medios y robó millones. Fue el primer presidente en la historia del Perú condenado por violación a los derechos humanos. Aún así, murió libre, en su casa, con protección política y respeto de sus seguidores. ¿Fue el mejor? Depende
a quien se le pregunte. Para miles fue el único que resolvió lo que nadie resolvía. Para otros, abrió las puertas al autoritarismo disfrazado de eficiencia. Fujimori encarna la gran contradicción latinoamericana. Gobernantes que hacen, pero a cualquier costo. Y mientras el país sigue dividido, el mito del Salvador y la sombra del dictador conviven en la misma tumba.